Paz a ustedes, mis amados hermanos, nuevamente los saludo en el amor de Cristo Jesús. Hoy comenzaremos con otro tema más, titulado El alcohol y sus consecuencias. Nuestro texto base lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 6, verso 10, que dice de esta manera: Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Desde que ha existido la bebida embriagante, amados hermanos, ha destruido a la humanidad, ha destruido a jóvenes, a adolescentes, adultos y a personas mayores de edad. Han sido destruidos lamentablemente por la cerveza, por el pulque, por el vino, por el licor, por el alcohol y toda bebida embriagante. Estas bebidas embriagantes han venido a destruir el cuerpo del ser humano. Y no solo el cuerpo del ser humano, sino han destruido matrimonios, han destruido hogares, han destruido familias e hijos. Aunque para muchos solo sea una simple bebida para disfrutarla, convivir o alegrarse, estas bebidas embriagantes han hecho muchos estragos amargos en la vida del ser humano y en todo el mundo, y les ha traído graves consecuencias a su vida. Los ha dejado en la ruina, los ha dejado sin valores, sin dinero, sin hijos, sin esposa, sin padre ni madre. A continuación, les daré alguna información sobre algunas bebidas alcohólicas. Comenzando con el pulque. El pulque es una bebida natural que se extrae del maguey y que contiene 6% de alcohol de agave. Primero es aguamiel y después se fermenta para que tome su color blanco, convirtiéndose en pulque, es decir, en bebida embriagante. Aunque para muchos sea saludable y contenga muchos nutrientes, también puede causar problemas en el hígado. Y por su contenido de alcohol puede dar cirrosis, es decir, una enfermedad incurable en el hígado. Y posteriormente puede causar la muerte. La cerveza. La cerveza es una bebida alcohólica no destilada. Su contenido de alcohol es igual que el del pulque, de 4 a 6 grados. Y también puede causar los mismos problemas que el pulque en el hígado. El vino. El vino, llámese cualquiera, también es una bebida alcohólica, ya que contiene mucho más alcohol que el pulque y la cerveza, del 12% al 15% de alcohol. El jerez. El jerez también es una bebida alcohólica, aunque usted no lo crea, que se consume diariamente por mucha gente. En México se le conoce como la llamada polla. El jerez contiene entre un 15 y un 21% de alcohol. Por lo tanto, también se considera como una bebida embriagante y destructiva para el cuerpo humano, produciendo también cirrosis en el hígado. Los licores y los brindis. Los licores y brindis tienen exceso de alcohol, aún más que la cerveza y el pulque, ya que su contenido es de un 35% a un 45%. Y también es una bebida embriagante que ha causado la muerte a miles de personas. Muchos de ellos han sufrido congestiones alcohólicas, es decir, se han ahogado con el alcohol. El tequila. El tequila se sustrae del agave. El agave es un maguey y en su principio de la planta contiene una piña, la cual de ahí se saca el tequila, el mezcal o el llamado pulque o aguamiel, conteniendo en cada botella por litro un 40 y un 45% de alcohol. El tequila, al igual que las demás bebidas alcohólicas, también es una bebida embriagante y mortal. Hoy en día
No hay tan solo una sola bebida alcohólica que no contenga químicos para embrutecer a la gente y hacerla perder el sentido en muchas ocasiones. Recordemos que en los tiempos bíblicos no existían todas estas bebidas embriagantes. Solo el puro vino de uva existía. Los demás vinos y bebidas alcohólicas surgieron a partir del siglo XIII. La Biblia y las bebidas embriagantes. Hay varias citas bíblicas donde la Escritura nos prohíbe tomar bebidas embriagantes, aunque no las menciona como tales, pero sí las prohíbe. Y sí habla sobre los que las consumen. Por ejemplo, tenemos en 1 Corintios 6:10, Proverbios 23:2, Joel 1:5, Salmos 107:27, Proverbios 23:20, 1 de Tesalonicenses 5:7. Y como vemos, amados hermanos, los textos mencionados, la Escritura no se puede contradecir, solo que nosotros le damos una mala interpretación y la acomodamos a nuestra conveniencia. Claramente las Escrituras hablan del borracho y del bebedor. Un bebedor es aquel que toma de una en adelante. No es necesario que se acabe una botella para ser un borracho. Se puede embriagar hasta con una sola copa. Ahora, la Escritura no dice cuántas se tomen para ser un borracho. La Escritura dice que los bebedores de vino, y un bebedor de vino es aquella persona que consume bebidas alcohólicas. Hay muchas personas que beben y no se emborrachan, pero al fin y al cabo se les llaman borrachos por el hecho de ser bebedores de alcohol. Hay textos bíblicos que mucha gente ha malinterpretado, o también muchos cristianos. Hay cristianos y no cristianos que acomodan la Escritura a su conveniencia, sacando textos fuera de su contexto. Por ejemplo, en las bodas de Canaán, donde convirtió Jesús el agua en vino, Juan 2:1. Muchos toman este texto para beber bebidas embriagantes y dicen que Jesús hizo el vino y lo tomó. Y de este texto se toman para decir, entonces, ¿por qué nosotros no habríamos de tomarlo? Malinterpretan y acomodan este texto a su conveniencia. Pero analicemos bien el texto, amados hermanos, antes de tomarlo fuera de su contexto. Cuando el Señor estuvo en la fiesta de las bodas de Canaán, se acabó el suministro de vino. Jesús mandó que se llenara 6 tinajas de agua, que tenían 20 a 30 galones de capacidad. Los sirvientes las llenaron hasta arriba. El texto muestra que no había posibilidad de que nadie añadiera alguna sustancia para fingir la apariencia del vino. Además, el que probaba el sabor claramente identificó el líquido recientemente creado como vino que Jesús había hecho. Versos 9 y verso 10. Al leer este pasaje, amados hermanos, algunos automáticamente suponen que el vino que se menciona aquí, en estos versículos del 9 al 10, fue una bebida embriagante. Sin duda esta suposición se debe al hecho que cuando oímos el término vino en nuestra cultura moderna, pensamos que el vino de esa época era una bebida embriagante, pero no es así. Ya que para que pudiera ser una bebida embriagante, tenía que pasar varios meses o quizá un año para su fermentación. En las Sagradas Escrituras, la palabra vino es un término genérico y puede denotar jugo fresco o bebida fermentada. En este caso de las bodas de Canaán, solo era puro jugo de uva, no fermentado, ya que fue hecho por Jesús al instante. Vean ustedes, amados hermanos, Isaías 16, verso 10 y Joel 2:24. Isaías habló de vino en los lagares
Y Joel escribió en cuanto a los lagares que rebosan de vino. Obviamente ese vino es lo que llamamos jugo de uva. Por tanto, en el lenguaje bíblico, el significado de vino no es necesariamente una bebida embriagante o alcohólica, de ninguna manera. Algunas veces se argumenta que en los tiempos bíblicos no había método para preservar el jugo de uva en un estado no fermentado. Así que se dice que el vino tenía cierto contenido de alcohólico. Pero esta declaración no es cierto. Mucho menos verídica. Es pertinente hacer esta pregunta. ¿Hubiera Jesús provisto 120 a 180 galones de bebida alcohólica para una fiesta de bodas? Nadie que tenga cierto grado de respeto por la moralidad del Nuevo Testamento sugeriría tal cosa. Primera de Corintios 5:11 y Gálatas 5:21. Ahora vamos a ver el cristiano y el vino. Lamentablemente hoy en día hay muchos cristianos, entre comillas, que a escondidas o abiertamente consumen algunas bebidas alcohólicas, sin tener mayor respeto o temor a nuestro Dios. Recuerde, amado hermano, amada hermana, poca levadura leuda toda la masa. Todo cristiano debe de frenarse en tomar bebidas alcohólicas, ya que destruirán su cuerpo y su vida espiritual. Nunca diga una cervecita para el calor, un pulquito para el calor. No, hermanos, todo cristiano debe de frenar su cuerpo para beber alguna bebida alcohólica. Todo cristiano que toma cualquier bebida embriagante está dando mal testimonio a los que son convertidos y a los que no son convertidos. Y además está destruyendo el templo de Dios. Su cuerpo de usted es templo de Dios, ya que su cuerpo le pertenece a Dios y es de Dios. Como lo dice 1 Corintios 3:16 al 17. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros somos. El cristiano se esconderá del hermano o de la hermana para tomar cualquier bebida embriagante, pero jamás se esconderá de Dios, jamás se esconderá de la presencia de Dios. Recuerde que Dios es omnisciente y está en todos lados. Sus ojos están en todo el mundo, viendo a buenos y malos. Tarde o temprano será juzgado, quedando fuera del reino de Dios. Si es que usted quiere seguir tomando o usando drogas, recuerde que quedará fuera del reino de Dios. Tal como lo dice 1 Corintios en su capítulo 6, verso 10, que dice de esta manera: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. El Señor nos advierte que si hacemos todas estas cosas, no heredaremos el reino de Dios. Ahora vamos a ver las consecuencias del vino. Las personas que son víctimas del aguardiente son una historia de vergüenza que le hace perder los estribos a todo ser humano. Nos hacen alucinar, nos hacen desvariar, nos hacen perder el sentido y perder toda vergüenza de indignación, de corrupción, de crueldad, de ruina y desprecio. Estas son las consecuencias del vino. Veamos algunos ejemplos. Jóvenes teniendo relaciones sexuales en fiestas y convivios. Hay abusos sexuales contra jovencitas
niños y adolescentes, de personas perversas, de personas depravadas, de personas ebrias. Hay maltrato a las mujeres, con golpes y palabras agresivas y groseras, e incluso les han causado la muerte. Padres golpeados por los hijos ebrios. Mujeres cayendo en adulterio a causa del vino o del alcohol. Niños maltratados y golpeados por los padres que se embriagan. Familias que carecen de un pan o una tortilla por el padre desobligado y borracho. Hay orgías entre jóvenes a causa del vino. Hombres y mujeres tirados en las banquetas y en las calles por tomar demasiado. Hombres y mujeres mostrando su desnudez por la embriaguez del alcohol. Recordemos a Noé, Génesis 9, 28, 25. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su tienda. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, vio la desnudez de su padre. Declaró: «¡Maldito sea Canaán!». ¿Qué necesidad había de que Cam, su hijo, pecara viendo la desnudez de su padre solo por la embriaguez de Noé? Todo ebrio pierde toda vergüenza, pierde toda dignidad y valor, todo por causa del vino o del alcohol. Hacen cosas indebidas que no deben de hacer. Pierden todos sus valores morales y físicos. Son groseros, agresivos, maldicientes, blasfemos y peleoneros. Trastornados de la mente, se vuelven locos. Mientras sus niños pidiendo limosna en las calles y avenidas, llorando y mendigando un pedazo de pan para saciar su vientre. Por sus padres que son alcohólicos, por sus padres que son borrachos. Andan descalzos con sus ropitas todas desgarradas por tener padres irresponsables, borrachos y viciosos. Hay accidentes trágicos donde mucha gente inocente pierde la vida por ser atropellados a causa del alcohol. Amados hermanos, todas estas y muchas causas más son las consecuencias que dejan los que se entregan a las bebidas embriagantes y a las drogas también. Tienen una vida sin valores y una familia totalmente arruinada, devastada y destruida por las consecuencias del alcohol y las famosas drogas. El vino de hoy y el vino de la Biblia. Nada que ver el vino de hoy con el de la Biblia, amados hermanos. Claro que el vino de la Biblia era mucho mejor que el vino de hoy. No embrutecía ni avergonzaba a los que lo bebían. Era vino puro de uva, no llevaba químicos ni alcohol. Además, hoy en día podemos ver mucha variedad de vinos y bebidas embriagantes en todo el mundo. Vinos que no existían en la época de los apóstoles, vinos que no existían en la época de los tiempos bíblicos. Ahora, hermanos, ¿cómo hemos de interpretar 1 de Timoteo 5:23, ya que Pablo recomienda el uso del vino? Pablo dice en esta carta de Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Este texto es mal usado por aquellas personas que les gusta beber y bebidas embriagantes, llámese cristiano o no cristiano. Como reitero, el vino de antes era muy diferente al de hoy en día.
El vino en la época del apóstol Pablo era vino puro de uva, sin ningún químico. No embrutecía a las personas, ni las hacía decir perversidades o hacer atrocidades. El único uso del vino autorizado por el Nuevo Testamento era para uso medicinal en aquella época apostólica. Pero hoy en día ya no lo es, ya que contiene varias sustancias que perjudican el cuerpo del ser humano. Y además la Escritura prohíbe dichas bebidas embriagantes. Como dice Proverbios 21:1, porque el vino es escarnecedor, se burla de aquel que lo toma o usa aliados para hacerlo. Porque el vino es escarnecedor. Se burla de aquel que lo toma o usa aliados para hacerlo. Recuerde acá, amados hermanos, quien se burló de su padre, quien estaba desnudo en Génesis 9:21 al 24. Solamente el hombre necio adora el vino y le sirve. Debemos de tener mucho cuidado con la advertencia de la Biblia cuando advierte específicamente: no mires al vino cuando rojea. No debe dejarse vencer por la tentación, porque al fin, como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Proverbios 29 al 35. Rectifico, Proverbios 29 al 35. La palabra vino en la Biblia en los tiempos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no se refiere solamente al vino fermentado. A veces se refiere al vino no fermentado, al puro jugo de uva. Según Isaías 65:8, dice: como si alguno hallara mosto en un racimo, hay vino en el racimo de uvas. O sea que todavía el jugo de uva se llama vino, aunque no sea vino fermentado, sino vino en su estado natural, el puro jugo de uva. En Mateo 9:17 dice: pero echa el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El vino nuevo no fermentado todavía por esto mismo se pone en orden nuevo, pero al cabo de 3 o 4 días se estará fermentado y embriagará. En los tiempos antiguos tomaban el puro jugo de uva, Génesis 40:11. En tiempos antiguos sabían cómo evitar la fermentación del jugo de la uva y lo hacían de varias maneras, incluyendo el hervirlo. Era común tomar vino no fermentado, como también el fermentado. Por lo tanto, cuando la Biblia enseña que Cristo hizo el vino en Juan 2, no necesariamente implica que fuera un vino fermentado. Creemos que Él es santo, Hijo de Dios. Y creemos también que haya hecho unos 150 galones de vino fermentado para que hombres supuestamente que ya estaban borrachos siguieran tomando mucho vino todavía. No puede ser posible. Jesús no pudo hacer 150 galones de vino fermentado para que hombres que ya estaban ebrios siguieran emborrachándose más. No. El vino que Jesús hizo era un vino que no estaba fermentado porque fue hecho al instante. El vino se usaba mucho para ponerlo en las heridas, pues el alcohol servía de desinfectante. Ahora el alcohol se usa pero para emborracharse. Y es más, el vino de antes no llevaba químicos, era puro de uva natural, no llevaba químicos como hoy en la actualidad los lleva. No confundamos, amados hermanos, las palabras de Pablo, porque el mismo Pablo dijo en estas palabras en 1 Corintios 6:10: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo no se puede contradecir. ¿Cómo es posible de que Pablo le diga que tomen vino, que se emborrachen, que se embriaguen, y aquí él mismo está diciendo que ni los borrachos heredarán el reino de Dios? Pablo no se contradice.
Lo que pasa es que las personas le acomodan los textos a su conveniencia. Si Pablo hubiera estado de acuerdo en que el ser humano se emborrachara, él no hubiera escrito lo de Corintios. Es lamentable que el hombre siempre busque cualquier pretexto para hacer lo malo delante de Dios, no sabiendo que la vida de un borracho corre peligro, puede sufrir un mal golpe, lo pueden matar, se puede morir de cirrosis o de una congestión alcohólica. Y lo peor de todo, que va a ser juzgado cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo peor, que va a ser juzgado delante de nuestro Señor Jesucristo. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Tenemos que ser sed sobrios y velad en todo tiempo. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Proverbios 21. Así es que, amados hermanos, amado hermano, amada hermana, amigo lector, si tú eres de los que toman, yo te invito a que reflexiones y que este mensaje entre dentro de tu vida y le digas al vino no más. Hazlo por amor a ti mismo y de los que te rodean, como son tus hijos, tu esposa, tu familia, tus padres, tus hermanos. Qué hermoso sería que Jesucristo tomara tu vida y te rindieras a Él, te rindieras a sus pies, te rindieras a sus plantas. Y que ese hombre que se encontraba tirado en las banquetas o en las calles se levantara y fuera un hombre de reprovecho. Qué hermoso sería ver a un hombre diferente, honrado, trabajador y respetable. Recuerda que el dinero que gastas en el vicio, en el alcohol, en las drogas, tus hijos lo necesitan para comprarse un pan o para unos zapatos. Tus hijos no tienen nada que comer y tú gastándolo en los vicios. No puede ser posible. Recapacita, Cristo te ama. ¿Vas a dejar que el vicio destruya tu vida? ¿Vas a dejar que el alcohol te lleve a la perdición? ¿Vas a dejar que el vicio destruya tu hogar? ¿Destruya tu matrimonio? ¿Destruya tu familia? Tú vales mucho en la vida. Tienes por quién vivir y por quién luchar. Solo di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque Cristo nos ha hecho libres. Y a Él sea la honra, la gloria y el poder por toda la eternidad. Juan 8:36. Si tu pastor o tu ministro te dice que tomes una copa de vino o un vaso de pulque o aguamiel, ese pastor o ese ministro es liberal y no ha entendido bien las Sagradas Escrituras. No le hagas caso. Hazle caso mejor a la palabra de Dios, la cual te llevará a la vida eterna. Mas tu pastor o tu ministro te llevará a la perdición. Y también tus amigos te llevarán a la perdición. Atentamente, tu servidor Javi Sánchez. Paz a ustedes.